Yo creo que todos aquí, de manera particular, conocemos la historia del hijo pródigo. Y yo creo que todos nosotros sabemos que este hijo pródigo fue un joven que decidió reclamar la herencia que le correspondía. Este hombre decidió reclamar su herencia, algo que realmente no era común en los días pasados. Esto era considerado como una falta de respeto. Porque imagínese usted esta escena: el padre está vivo y el joven le dice: padre, dame mi herencia porque me voy. Eso es una falta de amor hacia su padre y es una falta de respeto. Es como si le estuviera diciendo: padre, yo sé que tú estás vivo, pero para mí estás muerto. Dame mi herencia, que me voy. Y sabemos que el padre pues hace algo que no es tampoco común. Decide darle la herencia a este joven y este joven se va con su herencia y empieza a malgastarla, a despilfarrarla. Este hombre no pudo disfrutar la herencia que le había dado su padre. Debió de haberla invertido, de haber puesto a producir este dinero, pero este joven terminó con su herencia en muy poco tiempo. Eso es como darle la herencia a un niño de 5 años. De seguro que se la gasta en cuestión de minutos, porque el niño no tiene entendimiento. Bueno, la verdad es que este joven pensaba que ya él tenía el control de la situación. Él pensaba que tenía la madurez suficiente para administrar esa herencia que el padre le había dado, y vemos que verdaderamente no estaba en una etapa de madurez para administrar esta herencia. La iglesia de los Gálatas estaba en igual condición que estaba este joven, este hijo pródigo. Escuche esto que les voy a decir. El Señor Jesucristo hoy requiere de hombres y mujeres maduros que confíen en su gracia como el único medio dado por Dios para salvación, pero a la misma vez desea que la iglesia disfrute la nueva posición adquirida como hijos adoptados por Dios y disfruten de todos sus privilegios. Eso es lo que Cristo quiere para la iglesia. Que la iglesia entienda que el único medio que hemos recibido para ser salvos es el Señor Jesucristo. Y que como iglesia podamos disfrutar de la gracia que hemos recibido por Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos esa posición de hijos, porque tenemos una herencia para disfrutarla. Yo les invito para que vayan a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Al Dios triuno y poderoso damos toda la gloria y la honra en este lugar. Y la iglesia dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, una vez más nos acercamos a ti. Estamos en plena dependencia de ti. Estamos en plena dependencia, Señor, de tu santo y glorioso Espíritu. Padre, yo te pido que uses mi vida como ese medio, Señor, como ese portavoz. Yo simplemente soy un instrumento en tus manos. Señor, hoy te necesito. Necesito que hables primordialmente a mi vida, Señor. Necesito que trates con mi vida a través de tu palabra para que yo pueda, Señor, a través de mis labios revelar tu voluntad a la iglesia. Señor, te pido que seas tú el que hable en esta noche. Necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos ser formados, Señor. Necesitamos alcanzar la madurez en la vida cristiana. Y todo esto, Señor, es en plena dependencia de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Yo te pido que obres en esta noche en una manera especial y sobrenatural en cada uno de nosotros. Te lo rogamos dándote gracias, dándote la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. El propósito del apóstol Pablo al escribirle a los Gálatas, en primer lugar, es advertirles acerca del peligro que ellos corrían al recibir aquella doctrina que venía de parte de los judaizantes. Pablo les advierte del gran peligro que ellos corrían por recibir, por adoptar esa doctrina de los judaizantes. Y Pablo les quiere enseñar a ellos que la salvación se recibe solamente por medio de la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Pero a través de todo esto, el apóstol Pablo quería también incentivar a la iglesia para que ya no dependiera de las obras de la ley como el medio que ellos usaban para alcanzar el favor de Dios, sino que ellos pusieran toda su fe y confianza en Jesucristo y a la misma vez pudiesen depender totalmente del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender en la noche de hoy. En primer lugar, que nuestra salvación la hemos recibido solamente por gracia. Que usted y yo no tuvimos que hacer nada para recibir la salvación. Y que ahora que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo, hemos recibido el Espíritu Santo para que dependamos totalmente de Él. Escuche, estas personas que estaban adoptando este tipo de tradiciones dentro de la iglesia, que estaban confiando en las obras de la ley para poder alcanzar el favor de Dios, eran vistos de parte de Dios y de parte del apóstol Pablo como niños en la fe. Como niños en la fe, niños inmaduros. Y por eso es que el apóstol Pablo usa esta palabra niños en el versículo 1. Mire cómo dice el versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y esta palabra que el apóstol Pablo usa aquí, con la palabra niño, es la palabra griega nepios. Y esta palabra se usa para describir a un menor de edad, para describir a un infante, a alguien que carece de entendimiento y que no es maduro en la fe. En otras palabras, podríamos decir
alguien que no puede tomar decisiones. ¿Por qué no puede tomar decisiones? Porque no tiene el entendimiento. Y la figura que el apóstol Pablo usa aquí es la de una persona que no puede dimensionar la verdad. O sea, no tiene el entendimiento para dimensionar la verdad. Es un niño inmaduro. Las personas que no logran dimensionar la verdad de la gracia. Recuerde que la gracia es aquel regalo, es aquel favor que usted y yo hemos recibido sin merecer. En este caso, la salvación. Usted y yo no la merecíamos y sin embargo Dios determinó dárnosla gratuitamente. Pero las personas que no logran dimensionar la gracia, que no pueden entender qué significa la obra de Cristo en la cruz del Calvario en favor de ellos, no pueden experimentar los beneficios que tiene un hijo que ha sido adoptado en la gloriosa familia de Dios. Lo digo para los hermanos aquí en esta noche. Si usted aún no ha podido dimensionar, entender lo que significa la gracia de Dios, si usted no ha podido dimensionar lo que significa el hecho de que Cristo haya muerto por usted en la cruz del Calvario, esto significa que usted no está disfrutando los privilegios que tiene como hijo de Dios. Pero por otro lado, escuche, por otro lado, Pablo nos quiere enseñar a través de estos versículos que la madurez en la vida cristiana no es opcional, sino que es necesaria. Escuche, no es una opción el hecho de que usted y yo seamos maduros. No es una opción, no es algo que nosotros podamos elegir. Bueno, yo quiero ser maduro, no. Esto no es opcional, esto es una necesidad que tenemos en la vida cristiana. ¿Por qué? Escuche, porque las personas que no buscan la madurez espiritual, y no se le olvide esto, estamos hablando de entender lo que significa el valor de la redención. Las personas que no logran crecer y madurar en ese conocimiento son personas que fácilmente son seducidas por la falsa religión. Y por eso usted puede ver que en las iglesias cristianas donde se predica verdaderamente la palabra de Dios, es mucha la gente que entra y así como entra vuelve y desfile. Salen inmediatamente, no pueden acomodarse. ¿Por qué? Porque verdaderamente ellos no dimensionan la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y quiero decirle algo. Cuando una persona entiende el valor de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esta persona adquiere responsabilidades en la vida cristiana. Y por eso es que muchas personas no aguantan y más bien deciden salir por la puerta. Pero por el contrario, escuche lo que le voy a decir, por el contrario, cuando una persona entiende el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su obra redentora, el alcance que esta obra de Cristo tiene, esta persona reconoce que no tiene mérito alguno para recibir la salvación. Entiende que no tiene mérito alguno y que por mucho que haga buenas obras, esto no le alcanza para comprar el favor de Dios. Sin embargo, esta persona en medio de su madurez entiende que las obras son el resultado de haber recibido la salvación. Y esto es lo que también enseña el apóstol Santiago. Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. Amén. Pero entonces cuando usted y yo miramos el versículo 1, el apóstol Pablo nos está mostrando aquí la figura de un niño. Recuerde que él está hablando de un infante que no tiene la capacidad de entender y de dimensionar. Y entonces él comienza diciendo que cuando el heredero es niño, no difiere de nada del esclavo, aunque él es señor de todo. Y seamos realistas. Existe una gran diferencia entre el niño que nace teniendo una herencia y un esclavo. Hay una gran diferencia. Y la diferencia es que a pesar de que este niño no está listo para recibir la herencia,
por derecho le corresponde a él, cosa que nunca va a pasar con el esclavo. Y aunque el esclavo es el que se encarga como tutor de este niño, hay una gran diferencia entre ambos. Escuche esto que le voy a decir. En las culturas antiguas habían varios tipos de ceremonias que determinaban la madurez de un niño. O sea, cuando un niño pasaba a ser un hombre. Entre los griegos, escucha lo que le voy a decir, entre los griegos se celebraba una ceremonia, la cual era llamada apatouría. Rara esa palabra, apatouría. ¿Y en qué consistía esta ceremonia? Esta ceremonia consistía en que a los 18 años de edad, el joven era considerado mayor de edad, pero a los 16 años, este joven era enviado a un lugar donde era totalmente preparado. Allá en ese lugar lo preparaban, eso era como una especie de servicio militar o instrucción que este joven recibía durante 2 años. Y cuando este joven pasaba por ese periodo de instrucción durante 2 años, era constituido como un hombre mayor de edad. ¿Qué le enseñaban allá? Le enseñaban acerca de las normativas de la vida, le enseñaban acerca de la ética y la moral, y adicional a eso, lo preparaban para la guerra. Cuando este joven pasaba estos 2 años de instrucción, ya era considerado entre los griegos como un hombre maduro, como un hombre mayor de edad. Y podía obviamente disfrutar de todos los privilegios que un hombre de aquel tiempo podría disfrutar. Entre los judíos se celebraba una ceremonia llamada Bar Mitzvah. Y escuche lo que le voy a decir. Aún en este tiempo los judíos todavía celebran esta ceremonia. Y en esta ceremonia, entre los 12 y los 13 años, se considera que un niño ya puede ser considerado como un adulto. Los judíos hoy por hoy celebran esta ceremonia. Y usted se imagina a los 13 años ya es considerado un hombre. Y escuche lo que le voy a decir. Con esta ceremonia, los jóvenes alcanzan la mayoría de edad y alcanzan privilegios y responsabilidades. Escuche, tienen privilegios y responsabilidades. Y en primer lugar, se le consideraba como una persona moral y responsable de sus propios actos. A los 13 años, luego de que se le celebraba esta ceremonia al joven, ya era considerada como una persona moral y responsable de sus propios actos. Podía gozar del privilegio de leer la Torá en las sinagogas, o sea, de leer el libro de la ley. Eran reconocidos como dueños legítimos de todas sus posesiones, obviamente después de que su padre muriera. Es decir, se le celebra la ceremonia al joven y el padre fallece a los 2 días, ya este joven queda como dueño legítimo de toda la fortuna que tenía su padre. Adicional a eso, a los 13 años podía contraer matrimonio. A los 13 años ya este joven se podía casar. Pero hay una responsabilidad. Este joven a esta edad, después de esta ceremonia, estaba obligado a cumplir los 613 mandamientos de la Torá. Estaba obligado a cumplir los 613 mandamientos de la Torá. Cuando este joven alcanzaba la madurez, tenía estas responsabilidades y estos privilegios, pero para los judíos era considerado un hombre maduro. Pero también los romanos celebraban una ceremonia llamada la toga virilis. ¿En qué consistía esta ceremonia? Consistía en que el joven, un día antes de celebrar esta ceremonia, se acostaba con su túnica, la que normalmente este hombre acostumbraba a vestir.
Cuando nacía un niño, pues obviamente estamos hablando de un niño que iba a heredar una fortuna. A este niño se le vestía con una túnica durante todo su tiempo de infancia, pero cuando se iba a celebrar esta ceremonia, ya le ponían una túnica donde por medio de esta túnica lo reconocían como un hombre que era mayor de edad. Los niños de los esclavos de aquella época los vestían de manera diferente. Los niños que iban a heredar tenían una túnica especial. Pero cuando iban a celebrar la ceremonia, le ponían una toga o una túnica diferente para que este hombre fuera reconocido como mayor de edad. Y escuche lo que le voy a decir. Es más que todo esta ceremonia de la cual el apóstol Pablo está hablando aquí. A diferencia de las otras dos culturas, en esta cultura romana era el padre el que determinaba cuando su hijo alcanzaba la mayoría de edad, cuando su hijo era un hombre maduro. Y entonces esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y en el versículo 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Era el padre el que determinaba si el niño ya estaba apto para ser mayor de edad, para ser un hombre considerado maduro. Y escucha lo que le voy a decir. Esta palabra tutores que nosotros vemos aquí es la palabra griega epítrofos, que significa guardianes. ¿Han escuchado ustedes ese dicho cuando alguien verdaderamente cuida a una persona de manera obsesiva? Cuando le dicen, parece un perro guardián, no se despega. Bueno, es la idea que vemos aquí en esta palabra tutores. Era alguien que tenía que estar ahí, pendiente de aquel niño, pendiente para cuidarlo, como cuida un perro guardián a su dueño. Pero también vemos otra palabra y es la palabra curadores. Y esta es la palabra griega ikonomos, que significa mayordomo. Y esa palabra mayordomo es la misma palabra que podemos ver usted y yo hoy en día. Era aquel hombre que estaba encargado de los bienes que poseía el padre. Era encargado de cuidar la hacienda, de cuidar el ganado, de cuidar el libro de contabilidad y una serie de cosas. Pero la responsabilidad primaria que tenía tanto el mayordomo como el guardián era velar por el bienestar y el crecimiento de aquel joven. Escuche, ellos eran quienes enseñaban, quienes guiaban y quienes corregían a aquel joven. Este joven tenía que estar bajo supervisión. Este joven no podía hacer su propia voluntad, no podía hacer lo que él quisiera, sino que tenía que hacer lo que le dijeran aquellos hombres. Y por eso es que el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 1 que aunque el heredero es niño, dice que en nada difiere del esclavo. Por el contrario, antes ese niño que era el heredero tenía que seguir las órdenes de aquellos esclavos. ¿Por qué? Porque era un niño, porque era inmaduro y aunque tenía una herencia, todavía no estaba listo para recibirla. Eso era lo que le estaba pasando a los Gálatas. Ellos estaban aferrados a la ley. Ellos estaban aferrados a la ley. Y entonces lo que los Gálatas estaban buscando era seguir aferrados a la ley, y a la ley le querían añadir la persona de Jesucristo, como quien dice, bueno, nosotros tenemos la ley de Moisés. Nosotros hacemos todo lo que la ley nos dice. Entre las cosas que la ley nos dice es que nos tenemos que circuncidar. Entonces nos circuncidamos y estamos bien delante de Dios. Y enseguida le añadimos a Cristo a la ley, estamos completos. Eso es prácticamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 3. Mire lo que dice Pablo.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Lo que Pablo está hablando aquí acerca de los rudimentos del mundo, estamos hablando de aquellos principios básicos o elementales de las religiones. Para los judíos, ¿cuáles eran esos principios básicos y elementales? La ley. Para los griegos, ¿qué era? Su idolatría, sus dioses paganos. Ellos estaban aferrados a la idolatría, pero entonces ellos querían seguir inclinándose a la idolatría y añadir a Cristo. Los judíos querían estar aferrados a la ley y añadir la persona de Cristo. Pero Pablo les está diciendo, Cristo sin ley, Cristo sin idolatría. Lo que Pablo les dice es, Cristo es totalmente suficiente. No necesitamos sino solamente a Cristo Jesús. Y es por eso que mire lo que les dice el apóstol Pablo también aquí en el versículo 9 del capítulo 4. Les dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando una persona está viviendo bajo la ley, está viviendo bajo los primeros rudimentos, verdaderamente es un esclavo. No puede disfrutar la gracia, no puede disfrutar de aquel regalo de salvación que ha recibido. Escuche esto que le voy a decir. Existen varios tipos de religiones en el mundo, pero prácticamente y básicamente las religiones, ¿qué es lo más básico que enseñan? Las religiones enseñan que usted puede llegar a Dios a través de sus buenas obras. Usted hace cosas buenas y usted agrada a Dios. O usted deja de hacer cosas malas y usted también a través de dejar de hacer cosas malas, usted va a través de esos sacrificios va a evitar el ir al infierno de condenación. Para los judíos, escuche lo que le voy a decir, para los judíos era un tropezadero pensar en Cristo como Dios encarnándose y viniendo a morir en la cruz del Calvario. Para ellos esto no cabía en la cabeza, de que Cristo, siendo el Dios que creó el universo, se hiciese un hombre y viniese a morir en una cruz para rescatar a los hombres de la perdición del infierno. A ellos no les cabía eso en la mente. Pero para los griegos el hecho de pensar en Cristo como alguien que se encarnó siendo Dios, para ellos eso era una locura. Y eso era lo que a ellos no les permitía reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Por eso los judíos se apoyaban en la ley primariamente, porque ellos veían más factible creer que a través de sacrificios, que a través de rituales, ellos pudiesen acercarse más fácilmente a Dios. Y entonces los griegos que decían, bueno, yo confío en la diosa Diana, en la diosa Venus, en el dios Zeus, y por si me falla la fe en estos dioses, adopto la fe en Cristo también. Ahora le voy a decir una cosa, esos no son los únicos tipos de religiones que existen. Hay personas dentro de las iglesias cristianas que están practicando su propia religión. ¿Y sabe cómo se llama esa religión? Se llama egolatría, donde ellos adoran a su propio Dios, que son ellos mismos. Y hay personas dentro de la iglesia cristiana que están practicando otro tipo de religión que se llama la rutina. La rutina es una religión donde muchas personas vienen a la iglesia y vienen a todos los cultos. No se pierden ningún tipo de culto,
Vienen los días martes, vienen los días jueves, vienen los días viernes, vienen los domingos. Quieren estar en los estudios bíblicos de la iglesia, pero lo hacen de manera rutinaria. No disfrutan. No disfrutan lo que hacen. No disfrutan el venir a la iglesia. Vienen mecánicamente. Y lo que ellos no entienden es que están viviendo en la religión. El venir a la iglesia de manera rutinaria es vivir en la religión. Y lo que Pablo está diciendo aquí es: solamente necesitas a Cristo, no le añadas nada más. Cristo es suficiente para ir al cielo. Cristo es suficiente para salvarte de la condenación del infierno. Mientras que usted y yo estemos viviendo en la religión, estamos totalmente esclavizados. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 3. Pero escucha lo que le voy a decir. Existe solamente una salida para salir de los rudimentos del mundo. ¿Sabe cuáles eran los rudimentos que usted y yo vivíamos y practicábamos? Usted y yo éramos esclavos del pecado y la maldad. La única solución para este mal se llama Cristo Jesús, y es por eso que Cristo tiene que aparecer en la escena en el versículo 4. Mire lo que nos dice Pablo en el versículo 4. Este pero habla de la solución a este problema. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escucha esto: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tiene un tiempo perfecto. Y no es que Dios allá en el cielo estaba mirando cómo pasaba el tiempo, cómo pasaban los años, cómo Él podía acomodarse a la cultura, a todo lo que se estaba moviendo y manifestando, para Él introducir a su Hijo aquí en la tierra para llevar a cabo su plan de redención. No era que Dios estaba esperando acomodarse a la cultura, no. Dios diseñó el plan perfecto de salvación, y Dios estaba allá en el cielo planeándolo todo para introducir a Cristo en el tiempo perfecto. Si usted analiza el tiempo en el cual vino Cristo, todo era favorable para que Él expandiera el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque habían varias cosas. Los romanos habían creado algo que se llamaba la Pax Romana. ¿Y qué significaba esto en aquel tiempo? Que ellos habían construido muchas carreteras para que la gente pudiese viajar de aquí para allá. Y ellos mismos le brindaban la seguridad a los viajeros. Los viajeros no serían fácilmente asaltados en medio de sus viajes para comerciar, para llevar una serie de cosas, y así la economía estaba por el aire. No es como hoy en día y como estamos viviendo usted y yo en estos tiempos. Precisamente hoy pasó algo que realmente me conmovió, de ver la inseguridad en el mundo que vivimos. Esta mañana una señora se le lanzó al metro en las horas de la mañana, y la verdad es que todo esto provocó que la ciudad se colapsara. Habían unos tacos impresionantes, y mientras que habían esos tacos, había un hombre en un vehículo en medio del taco. Llegaron unos hombres a asaltarlo, y como este hombre se resistió, ahí lo mataron en su carro y finalmente lo robaron. Vivimos en un mundo donde estamos llenos de inseguridades. En aquel tiempo existía la llamada Pax Romana, donde el gobierno romano se había comprometido a brindar la seguridad para que las personas tuviesen libertad de ir de allá para acá. Pero también habían diseñado una serie de carreteras donde era fácil para el Señor Jesucristo transportarse de un lugar a otro para llevar el evangelio, y asimismo los apóstoles. Había una gran facilidad para que el evangelio se pudiese extender. Pero además de eso, también podemos ver que ya los griegos habían provisto
un idioma que todo mundo podía entender. Todo mundo en aquel tiempo podía entender el idioma griego. Entonces, para las gentes de las diferentes culturas del mundo conocido, era fácil escuchar el mensaje del evangelio y poderlo entender. Pero adicional a eso, para ver que Dios envió a su Hijo en el tiempo perfecto, ya los judíos habían dejado de lado la idolatría. Aquellos hombres que habían sido cautivos en los días de Esdras habían aprendido la lección. Ellos habían sido cautivos a causa de la idolatría, a causa de su infidelidad a Dios. Ellos habían decidido adorar a otros dioses. Y esto les tuvo que dar una lección a ellos, y ellos nuevamente habían abrazado el monoteísmo. Así que en las sinagogas judías era normal que la Torá se leyera constante y continuamente. Por eso es que cuando Jesús llega a Jerusalén, le invitan para que entre en la sinagoga, y ahí es donde el Señor abre el rollo de la ley para predicar acerca de Isaías 53 y mostrarse a sí mismo como el Dios encarnado. Escuche, todo estaba listo para que Cristo entrara en escena y expandiera el mensaje de salvación. Pero no solamente necesitamos tener el tiempo perfecto, sino que necesitamos también tener la persona correcta. En primer lugar, necesitamos tener el tiempo correcto, y en segundo lugar, la persona correcta. Mire lo que dice nuevamente el versículo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y bueno, ¿cómo lo envió? Dice el mismo versículo: nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo tenía que cumplir dos características importantes para llevar a cabo el paso de redención. En primer lugar, tenía que ser un hombre de carne y hueso. Por eso el versículo dice que fue nacido de mujer. Pero Cristo tenía que venir sujeto a la ley. Escuche, ¿qué era lo que hacía la ley? Acusaba a todos los judíos y acusaba a todos los hombres de las diferentes razas de pecado. La ley te miraba, o sea, usted iba a la ley y la ley era como un espejo en el cual usted se miraba, y la ley le decía: eres culpable, eres merecedor del infierno. Y por eso es que el apóstol Pablo, escuche lo que dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10. Dice que no hay nadie que haga lo bueno. Dice que no hay nadie que pueda entender. Dice que no hay nadie que pueda buscar a Dios. Dice que todos nos descarriamos. La ley era ese espejo el cual la persona se acercaba y miraba y le decía: eres culpable. Y entonces Cristo tiene que venir sujeto a la ley. Escuche, Cristo fue el único humano perfecto que cumplió a cabalidad la ley. De esta manera es que Cristo nos pudo redimir. Por eso el versículo 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Escuche, esta palabra que aparece aquí, redimiese o redimir, es la palabra que apunta a un hombre que va al mercado de esclavos y va y compra un esclavo. ¿Para qué? Para hacerlo libre. Para eso era que los hombres iban al mercado de los esclavos, para comprar y hacer libre a alguien. Escuche, usted y yo teníamos una deuda que no podíamos pagar. Usted y yo, para ser salvos bajo la ley, tendríamos que obedecerla por completo. Pero la ley decreta que cuando tú violas un mandamiento, te haces transgresor de toda la ley. Y entonces podemos ver la ley como una gran montaña. Escuche, 613 mandamientos. Solamente imagínese una montaña que usted tiene que escalar.
Hay 613 escalones para subir y usted empieza a subir uno por uno. Y si usted va en el mandamiento número 100 y usted lo violenta, se cae nuevamente hasta el primer escalón. Y le digo, el golpe es duro. Para volverse a levantar es difícil. Por eso era que ningún hombre podía cumplir la ley. Solamente Cristo en su humanidad perfecta lo pudo hacer. Entonces esta palabra que aparece aquí, redimir, es comprar para ser libre. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Y los romanos tenían la costumbre de comprar un esclavo. Escuche, compraban a alguien que era un esclavo y lo compraban con el propósito no simplemente de hacerlo libre, lo compraban con el propósito de adoptarlo en su familia. Mire lo que dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Eso fue lo que Cristo hizo cuando nos dio la redención, cuando nos compró, nos adoptó como hijos amados por el Padre. Pero mire lo que el apóstol Pablo dice aquí. Dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace la práctica religiosa. Causa temor entre aquellos que la practican. Solamente piense en esto. Usted tiene que cumplir como judío 613 mandamientos. ¿Y qué pasa cuando usted violenta uno? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza de alguien que depende de una montaña de leyes para ir a Dios? Uy, nuevamente fallé. Voy para el infierno. Eso es lo que pasa con aquellas personas, escuche, que no entienden el valor de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que pecan, se desaniman. Porque cada vez que pecan, piensan que perdieron su salvación. Porque no hay una seguridad total y una dependencia de la gracia de Cristo. Escuche lo que le voy a decir. Cristo murió una sola vez y para siempre. Y el escritor a los Hebreos dice que Cristo con su muerte perfecta santificó una sola vez y para siempre a los santificados. Por eso no podemos depender de obras, no podemos depender de rituales, solamente podemos depender de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces el primer beneficio que usted y yo recibimos de Cristo Jesús a través de su redención es que nos hace hijos. Mire lo que dice nuevamente el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Usted y yo primero éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado y la maldad. Esos rudimentos que usted y yo, en los cuales usted y yo vivíamos, era el mismo pecado que nos esclavizaba día tras día. Usted y yo no podíamos agradar a Dios. Usted y yo no podíamos hacer nada que trajese satisfacción al corazón de Dios. Todo lo que usted y yo hacíamos, nuestros propios esfuerzos humanos, ¿sabe qué era lo único que causaba en el corazón de Dios? Vómito, ganas de trasbocar. Porque cuando una persona se acerca a Dios a través de sus propios méritos, ¿sabe qué dice Isaías? Dice que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo intentamos por nuestros propios medios dejar el alcohol? ¿Cuántas veces usted y yo dejamos por nuestros propios medios dejar la drogadicción?
¿Cuántas veces tratamos de dejar la fornicación? Otros el adulterio. Otros trataron de dejar la brujería, la hechicería, el homosexualismo, la mentira, el robo, por sus propios medios. Y ellos trataban y tratamos también nosotros de acercarnos a Dios, pero no sabíamos que Dios miraba esa justicia propia, esa justicia humana como trapo de inmundicia. Éramos totalmente esclavos de la mentira. Y entonces, en primer lugar, recibimos la adopción. Y en segundo lugar, recibimos el Espíritu Santo. Versículo 6 dice así: y por cuanto sois hijos, escuche lo que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ese Espíritu Santo que usted y yo recibimos de parte de Dios, es esa garantía, es ese sello que verdaderamente nos promete la herencia futura. Escuche lo que le voy a decir: usted tiene el Espíritu Santo, tenga la certeza, usted tiene la herencia de hijo. Usted ya no es un esclavo, tiene una herencia. Y por eso es que el apóstol Pablo, allá en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en él también, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo porque verdaderamente necesitamos la promesa de la herencia futura. Pero todo eso es ¿para qué? Para alabanza de la gloria de Dios. Para la alabanza de la gloria del Padre. Aquí aparece una palabra la cual dice el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y lo que aquí nos está mostrando este versículo en especial es que la labor del Espíritu Santo es hacer que usted y yo tengamos una relación cercana y placentera con el Padre. Que usted y yo nos podamos acercar de la manera que Sofía se acerca a nuestro hermano Edwin, en plena confianza. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es la muestra del amor directo del Padre. Y por eso es que el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice que el amor de Dios se ha manifestado a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el sello del amor de Dios el Padre, porque Él fue el que lo envió. Pero la labor del Espíritu Santo es lograr esa relación estrecha y genuina entre el creyente que ha sido salvado por el Señor Jesucristo y la gloriosa persona del Padre. Usted y yo, a través del Espíritu Santo, podemos acercarnos a Dios en plena dependencia, como un hijo que depende de su Padre. ¿Y sabe por qué nos podemos acercar a Él? Porque Él nos ama. Porque Él nos ama a nosotros. Pero el Espíritu Santo hace que usted y yo nos acerquemos al Padre con temor y reverencia. Con temor y reverencia. No es ese tipo de confianza que tienen muchos cuando se acercan a Dios. Ay, es que Él es mi Diosito. Ay, es que Él es mi Chuchito, mi Zarquito. Algunos, ay, ese es mi terruño. No, hermano, es que nosotros no tenemos un Diosito. Nosotros tenemos un Dios grande y poderoso que creó el cielo y la tierra. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, pero ese Dios todopoderoso es
nuestro Padre. Y finalmente el apóstol Pablo concluye diciendo: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Escucha lo que le voy a decir. Si tienes el Espíritu Santo, ya no eres esclavo. No tienes la atadura de la ley. En el caso de nosotros, si usted tiene el Espíritu Santo, ya usted no está atado por los grilletes del pecado. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted es libre de los grilletes de la religión. Como hijo, puedes disfrutar de una relación cercana y deleitosa con tu Padre. Y no solo esto, sino también tienes una herencia asegurada en el reino de los cielos que disfrutas acá en la tierra. Y esa herencia es Dios mismo. Escuche, si usted en estos momentos tiene el Espíritu Santo, eso significa que usted está disfrutando de una relación personal con Dios. Eso significa que usted tiene una herencia asegurada. ¿Dónde está esa herencia? En el reino de los cielos. Pero usted la disfruta ahora aquí en la tierra. ¿Y quién es esa herencia? Escuche, la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, dice que las calles son de oro. Dice que el mar es como de cristal. Pero yo creo firmemente que esa no es la mayor herencia que tenemos nosotros. La herencia es Dios mismo. Pero escuche, vamos a suponer que las calles de oro son literales, son reales, y que el mar de aquella ciudad es como de cristal. Si esto es literal, yo le digo, esto es glorioso. Estas no son como las calles de la ciudad de Bello llenas de huecos. Estas no son como las calles de las fincas y veredas que uno regularmente visita, donde si está lloviendo el carro se queda anclado. No, son calles de oro. Usted puede imaginarse esto. Bueno, yo les voy a confesar algo. Yo ya conozco el mar, pero lo conocí allá en Turbo, donde si usted entra siendo moreno, sale siendo mono. O sea que usted me entiende el lenguaje. Es un mar totalmente sucio. No, si ese mar es literal, es como de cristal. ¡Wow! Pero si esto es una figura simbólica que la Biblia está usando, déjeme decirle que los símbolos no logran representar la magnitud de lo representado. O sea que si esto simplemente es un símbolo, es más grande la gloria que presenta esta figura. Porque es Dios mismo el que usted y yo vamos a heredar, mi hermano, mi hermana. Y a veces nos aferramos a nuestra propia religión. A veces nos aferramos a esa religión que se llama yo mismo, y yo mismo soy Dios y yo mismo me adoro. Te hago una pregunta en esta noche. ¿Verdaderamente crees que vale la pena seguir aferrado a tu propia religión? ¿Verdaderamente crees que vale la pena seguir aferrado a una vida religiosa, atado con cadenas, atado con grilletes? Y así hay muchos en la iglesia al día de hoy. Hay muchos que no disfrutan verdaderamente el venir a un culto. Hay muchos que vienen simplemente por cumplir. Y yo estoy por pensar que quizás alguno tiene un almanaque en la casa, donde pone todos los días de la semana, del mes. Bueno, martes 1 de febrero, ya fui a la iglesia, y le pone un chulito.
pero llega amargado a la casa. Día jueves 4 de febrero, pan, otro chulito, ya cumplí hoy, pero sigue amargado. Porque están atados a una religión, no han podido entender lo glorioso. Mi hermano, escuche esto, hasta que usted y yo no entendamos lo glorioso que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo no vamos a disfrutar la vida cristiana. Usted y yo no vamos a alcanzar esa madurez a la cual el Señor nos quiere llevar. No hay nada más maravilloso que yo despertar cada mañana sabiendo que un día en el pasado yo también me desperté en mi cama siendo totalmente merecedor del infierno. Que si no hubiese sido por la gracia de Dios y yo hubiese muerto en aquel tiempo, yo estuviese en el infierno, mi hermano. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios. Pero ahora sé que cada mañana yo me despierto y aunque sé que aún por mi pecado yo soy merecedor del infierno, sé que hay alguien arriba que intercede por mí. Y que ese que intercede por mí un día me declaró inocente en el tribunal de Dios siendo culpable. Porque Él cumplió la ley a perfección. Hizo lo que yo no podía hacer. Y Él mismo, luego de pagar la deuda que yo no me podía pagar, me dijo: yo soy tu herencia. Y mire lo que dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17, con relación a la herencia que tenemos, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entienda, mi amado hermano, mi amada hermana, usted tiene una herencia, pero esto no significa que la vida cristiana sea color de rosa. Hay que sufrir, hay que padecer. Hay que pasar por el valle de la sombra de la muerte. Hay que pasar por la tribulación. Hay que pasar por la angustia. Hay que pasar por la escasez. Hay que pasar por la enfermedad. Hay que pasar por el fuego de la prueba. Pero tenemos una promesa de parte de Dios por medio del apóstol Pablo, que dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. No importa, mi hermano, no importa, mi hermana, lo que tengamos que pasar. No importa cuánto tengamos que padecer. Tenemos una promesa de parte de Dios y esa esperanza no puede ser avergonzada. Esa esperanza no puede fallar porque es aquel Dios fiel el que lo promete. No podemos seguir aferrados a los rudimentos que nos atan con grilletes. Es tiempo de que usted y yo, mi hermano, mi hermana, disfrutemos la vida cristiana. Es tiempo de que usted y yo vengamos a la casa de Dios con gozo, con alegría, que sea un placer, que sea un deleite. No importa si está lloviendo, no importa si está tronando. A mí no me importa si me tengo que mojar. A mí no me importa si tengo que llegar aquí estilando agua, porque yo sé que si no me seco aquí, me seco en la casa. Pero la bendición, yo no me la dejo robar por cualquier cosa. La bendición yo no me la dejo robar por cualquier cosa, porque yo estoy completamente comprometido con lo que dice el apóstol Pedro cuando dice que es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Señor es bueno y grande en misericordia. Esta semana he podido ver varios muertos. Y en medio de todo lo que he podido yo ver, me he dado cuenta de que mi vida cuelga de un hilo. De que estoy aquí y afuera, o más bien aquí mismo, está la muerte a mi lado. Pero tengo claro algo. Que la muerte es simplemente una sombra, porque ya Cristo derrotó la muerte en la cruz del Calvario.
No me importa si muero mañana, no importa si muero dentro de 1 año o dentro de 10 años. Estoy totalmente convencido que cierro los ojos aquí en la tierra y los abro en la eternidad al lado de mi Salvador. Usted tiene esa certeza. Usted está plenamente convencido que si hoy tiene que partir a la eternidad, usted se va con el Señor. Déjeme decirle que si usted tiene esa seguridad, significa que usted ya alcanzó la madurez. Si usted entiende la obra de Cristo en la cruz del Calvario, si usted entiende que Cristo pagó por todos sus pecados y usted verdaderamente ha venido a Él en arrepentimiento y en fe, tenga la plena seguridad de que usted es un ciudadano del reino de los cielos. Tenga la seguridad de que usted pasó de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sigamos adelante, sigamos perseverando, porque vale la pena. Vale la pena. No importa cuántos años tengamos que sufrir y padecer aquí en la tierra. Un día estaremos con nuestro Salvador por toda la eternidad. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Padre, una vez más venimos a ti para adorarte, para exaltarte, para darte toda la gloria y el honor, porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Gracias porque un día nosotros éramos esclavos del pecado y de la maldad. Un día estábamos totalmente encadenados, sin esperanza, sin salvación. Un día, Señor de la gloria, nos viste allá en ese mercado de esclavos y decidiste, Señor, pagar un precio muy alto por nosotros. No nos compraste, Señor, con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino que nos compraste con tu preciosa sangre, sin mancha y sin contaminación. Hoy, a través de ese glorioso sacrificio de redención, hemos sido adoptados en la familia de Dios y hemos recibido el Espíritu Santo, el cual nos lleva a una perfecta relación con el Padre. Gracias, Señor, porque a través de tu muerte en la cruz del Calvario, nuestra deuda fue totalmente saldada. Hoy, cuando el Padre nos mira, puede ver a Cristo en nosotros, puede ver el Espíritu Santo en nosotros, puede vernos a nosotros con una túnica blanca que dice que somos maduros, que dice que ya estamos listos para recibir la herencia. Señor, solo falta que vengas por nosotros. Hoy, mi Señor y mi Dios amado, podemos decir que te anhelamos y que te esperamos. Hoy podemos decir, Señor, que anhelamos ese glorioso y precioso día cuando seamos arrebatados para estar en las nubes por ti. Ayúdanos a perseverar en la fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos, Señor, a dejar la inmadurez. Ayúdanos a despojarnos de toda amargura que nos impida disfrutar la vida cristiana. Ayúdanos a dejar de lado todas aquellas cosas que rompan la comunión contigo, Señor. Padre, ahora que tu pueblo sale de este lugar, yo te ruego, Señor, que no salga de tu presencia. Yo te ruego, Señor, que tu pueblo pueda meditar en esta palabra. Yo te ruego que tu pueblo, Señor, pueda recibir esta palabra con gozo y alegría y pueda atesorarla, Señor, de tal manera, Dios mío, que podamos vivir la vida cristiana con gozo y con alegría, que podamos entender, Señor, que es un privilegio ser tus hijos. Bendícenos, Señor, llévanos en paz y en seguridad a nuestros hogares. Sigue guardando, Señor, esta iglesia. Sigue guardando a aquellos hermanos que están enfermos y que no pueden venir a este lugar a causa de tu enfermedad. Guárdalos, Señor, del desánimo. Guárdalos, Señor, de toda obra de las tinieblas, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre, y te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén
y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos.